I knew since the Venetian Tattoo Gathering because Alex De Pese told me about you. Sí, wow. ¿Sabes qué? Es súper loco porque para mí ese evento fue súper importante. Porque fue creo que el primer evento internacional que me abrió las puertas al mundo, realmente. O sea, yo tengo muy bonitos recuerdos con el Excepase y todo ese evento porque era increíble. Y aparte la ciudad de Venecia siempre ha sido una ciudad muy hermosa. Y recuerdo que en ese entonces también la industria era un poco diferente, ¿no? Antes tenías como que tener presencia para que la gente conociera tu trabajo. A lo mejor hoy día el social media es un poco diferente, ya hay acceso a todo. Pero antes, tener presencia en los eventos, tanto convenciones y el Tattoo Gathering, era súper importante. Y sí, yo tengo un gran aprecio y muy bonito recuerdo de ese evento, de verdad que fue increíble y hasta nostálgico. Y ojalá regrese, ¿no? Algún día vuelva. And how your life changed so fast from that event to now? Mira, han pasado muchas cosas desde ese evento hasta hoy día. O sea, ya son casi 18 años de carrera. Es un montón, ¿no? Y yo creo que las cosas más difíciles en esta industria, y no solamente esta, en todo aspecto de la vida, no es solo llegar, sino mantenerse. Porque puedes llegar, pero mantener tu carrera es complicado, sobre todo hoy día. Y recuerdo que el Venetian Tattoo Gathering fue como un empujón muy importante, porque yo vivía en Venezuela. En ese entonces, obviamente, Venezuela, o sea, no era tanto como hoy día con el social media, es muy fácil llegar a todo el mundo. En ese entonces recuerdo que cuando ganó el premio, que por cierto se ganó el premio allí, eso fue internacionalmente, fue en revistas, en convenciones, hizo mucho ruido y eso me abrió las puertas, recibí invitaciones a otros eventos y todo, y ahora fue increíble, de verdad que mi vida, o sea, después de ese evento fue un plus muy importante en mi carrera, de verdad que sí. I saw the event that you made in Venezuela. Ya, ya. Can you talk me something about? Ya, se llama Tattoo Art Music Festival. Por muchos años, Venezuela, o sea, yo soy de Venezuela, y para mí me da mucha ilusión que se escuchara de Venezuela cosas positivas. De Venezuela se ha oído cosas muy feas en el mundo, se escuchan cosas muy negativas en el mundo. Y en mi industria, cuando invité a todos mis amigos, tenía un poco de miedo, la verdad, de ir. Y cuando estaban allá, o sea, se dieron cuenta de lo bonito, o sea, del país, que es un país que está con problemas como todo, pero hay una gente que quiere salir adelante. Y para mí fue súper importante lograr un evento donde internacionalmente en el mundo del tatuaje Venezuela la observaran, o por lo menos hablar de Venezuela bonito y positivo. Y es un evento que nació el año pasado y la idea es continuarlo todos los años. Y es un festival que obviamente es una convención de tatuaje, pero que también mezcla un poco de música, ¿no? Y con un stage bastante grande, artistas muy reconocidos a nivel musical y artistas muy reconocidos a nivel del tatú. Y con este evento lo que queremos es que todos los años crezca, se pueda hacer y que la industria del tatuaje también, en Venezuela hay mucho talento, no solo en Venezuela, en Sudamérica, Colombia, Brasil, Argentina, o sea, los artistas latinos hoy día de verdad el talento es súper increíble y que se habla de Venezuela, de hecho aquí en este evento me han hablado un montón del evento, quiero ir y para mí es muy bonito porque saber que alguien quiera ir a mi país por este tipo de cosas pues es hermoso y sí, pues, o sea, el Tattoo Art Music Fest, entonces fue un evento de verdad muy bonito y seguirá continuando. And are you happy about the result of the Ya, event? I'm super happy, muy feliz porque es que, ¿qué ocurre? Que en Venezuela, para la gente de Venezuela es primera vez que ocurrió algo así. O sea, fue first time. O sea, por primera vez en Venezuela, algo así masivo, grande, en un venue, en el Poliedro de Caracas, que ocurriera de esta manera, era la primera vez que pasaba. Y para la gente fue como muy gratificante, sobre todo la gente en la calle, todo lo escuchaba, la gente era como que, wow, esto estaba pasando acá, no lo podían creer. Y todo el mundo ahora, en las redes sociales, todo el mundo espera la segunda edición, ¿cuándo? Entonces, ya este año ya volvemos nuevamente. And do you think that also your career and how you grow in the not just in the tattoo industries but also outside of the tattoo helps Venezuelan Yeah, tattoo artists, yeah. young tattoo artists to think that it's possible to be like Yeah, you or everything is possible, man. Yo creo que cuando tú trabajas duro y yo creo que la disciplina,
la constancia, son factores fundamentales porque el día a día se construye con un paso, ¿no? Cada día cuenta. A veces uno, como todo, yo soy artista y a veces digo, I'm tired, I wanna take my break, but a veces como que no, let's go, you know, because you never know what's gonna happen tomorrow. So, yo no sé, y te lo digo por experiencia propia, he perdido muchos amigos que han muerto muy rápido. Y yo digo, yo no sé qué pasa mañana. I don't know, maybe it's my turn tomorrow. Pero hoy yo quiero seguir haciendo lo mejor que puedo hacer y creo que esta experiencia y la manera en que veo la forma de ver la vida me ha ayudado a entender de que hay que hacer las cosas hoy ya, tiene que ser hoy en el presente, porque mañana no sabemos. Y de esta manera me ha ayudado a que mi carrera, no solamente tatuando, porque así, ok, o sea, yo tengo ya 40 años, 10 años más puedo seguir trabajando de esta manera, entonces tengo que ir construyendo ahora, para ya en un futuro de tener algo sólido como Yomico, y que el día de mañana cualquier cosa que yo pueda hacer, pues pueda servirme de base. Entonces creo que a todo el que me está viendo, los artistas que están empezando en esta carrera, es una carrera larga, no es fácil, pero es una carrera muy hermosa y que es del día a día. O sea, cada día cuenta. No crean que ya porque llegaron o que hay muchos seguidores o lo que sea. No, o sea, todo continúa y es una carrera que nunca para, es como una utopía. O sea, el tattoo artist nunca para, nunca debe parar. Y creo que eso es lo que yo siempre he pensado y siempre creo que es posible. Cualquier artista que esté donde esté, es posible, solo que hay que trabajar mucho y mucha disciplina. And if you have to say something to the young Yomiko in the beginning of the career, Wow. what you will say? You know, para mí, yo creo que yo le diría que todo lo que yo hice, igual. Porque creo que hasta los errores, todos los errores que uno comete, te enseñan. O sea, los fracasos te enseñan, las cosas malas te enseñan, los errores te enseñan. Y creo que en la vida no todo tiene que ser feliz. Creo que en el momento cuando tienes bajones es cuando más aprendes. Aprendes más cuando en los malos momentos, aprendes más en las decepciones, aprendes más de los errores que de los triunfos. Porque el triunfo te llega y wow, estás feliz, pasó. Pero cuando te pasa algo que te afecta, te pone a pensar mucho más en cómo recuperarlo, cómo arreglarlo. Y creo que si el día de mañana tengo que hablar con mi yo joven, le diría, mira, lo mismo que hiciste continúa, porque creo que hasta los errores siempre hay que aprender. And if you have to say something that makes Yomiko Yomiko. No sé, es difícil, ¿no? Porque tendría que preguntarle a los que me ven desde afuera, porque al final yo sigo siendo lo que soy, ¿no? Yo soy una persona que me gusta estar, no me gusta tener problemas, estoy como tranquilo y enfocado en mi carrera y creo que el amor y la pasión que tengo a lo que hago, o sea, yo creo que eso va por encima de todo, porque es que es lo único que aprendí a hacer, es lo único que quiero hacer, no quiero hacer otra cosa y creo que de ahí me he agarrado para decir, ok, si voy a hacer esto tengo que hacerlo bien y la manera también creo que la empatía con los demás, la empatía con el que está comenzando, la empatía con la persona que te rodea es súper importante. No sabría decirte yo porque es como raro hablar en primera persona, pero sí puedo decirte que creo que la empatía es súper importante y entender que los procesos son importantes y que todo lo que sube baja y que el problema no es bajar sino cómo bajar. Entonces creo que yo estoy bien con lo que he hecho y creo que la vida y el trabajo, pues estoy feliz con todo lo que ha pasado en mi vida, la verdad. Thank you so much for your time. Thank you.